Entonces vamos a dar inicio a la sesión para exponerles el perfil microbiológico de las infecciones que se presentan en el Hospital Susana López. Entonces me voy a permitir compartir la pantalla con ustedes para proyectarles las diapositivas. Ok, muchas gracias. Pues bueno, les recuerdo mi nombre, Víctor Hugo Lozano, soy infectólogo, estamos con todo, básicamente ejecutando el programa PROA. El PROA es el programa de uso racional de antibióticos. Estamos bajo la coordinación del Comité de Infecciones, que lo coordina la jefe Rosalba. Vamos a presentarles el perfil microbiológico. Pues el grupo de PROA está compuesto por el doctor Martínez. Básicamente él es quien acompaña la parte médica, la jefe Angie, la química farmacéutica Ana María, y desde el mes de enero también contamos con infectología pediátrica. La doctora Anabel ya nos está ayudando con toda la parte clínica y asesoramiento. También la doctora Gina, que ha venido ayudándonos ya desde hace varios años con todo el tema de infecciones. Pues es el grupo de PROA. Y pues estamos muy atentos a seguir colaborando en el hospital. El contenido de esta presentación pues básicamente expone el perfil microbiológico de los aislamientos que se reportan en el Hospital Susana López de Valencia y la adherencia de la guía empírica. Básicamente estos son todos los aislamientos para el año 2023. Estos fueron o se reportaron 1.815 aislamientos. Se subió el número, obviamente, por también el aumento en la complejidad y en el giro cama de los pacientes que se atienden en el Hospital Susana López de Valencia. Esto yo creo que también va aumentando el reto y la exigencia de recursos. Probablemente la manera como se está llevando el laboratorio hoy en día no sea costo efectivo, dado que si bien ya por cuestiones ya de funcionamiento interno del laboratorio, se retrasan mucho los cultivos. Como te digo, eso ya es una cuestión de cómo se maneja el laboratorio, es un laboratorio externo, pero sí básicamente nos da una oportunidad de reporte de 24 horas más de lo que debería pedirse o a veces mucho más tiempo. Además que la parte física limita muchísimo al hospital para poder adquirir tecnología molecular, por ejemplo. Entonces sí se debe pensar en tal vez que el Hospital Susana López a corto plazo debe tener un laboratorio de microbiología y de medicina molecular o de biología molecular para el diagnóstico oportuno. No es posible que todavía estemos esperando en una paciente puérpera 7 días de una carga viral de VIH para poderle dar de alta o poder indicar el manejo tanto del neonato como del adulto. En otras partes, en 2 horas se define eso. Entonces, los PCR, estaba esperando 5 días para un PCR de micobacterias que ni siquiera es el más sensible. Obviamente es lo que hay. Cumple con el requerimiento del ministerio, pero no es el mejor. Obviamente no para diagnósticos de paucibacilares, por ejemplo, meninge o pleural, se queda muy corta esa prueba. Es muy buena para diagnóstico molecular, sobre todo cuando ya la baciloscopia está positiva, pero de resto no es el más, la mejor prueba. Bueno, aquí vamos a ver la distribución porcentual en número de aislamientos microbiológicos en el hospital, en adultos para el año 2003. Obviamente, pues la mayor porcentaje de consulta es en mujeres y en mujeres que consultan por infecciones urinarias. Obviamente, coli y Klebsiella también están relacionadas con patologías abdominales, que también la parte quirúrgica o de cirugía general o cirugía abdominal tiene una alta frecuencia en nuestro hospital. Staphylococcus aureus está relacionado a infecciones de piel y tejidos blandos. También hay que recordar que nuestro hospital es un referente a nivel departamental para trauma y ortopedia, y el estafilococo está también muy vinculado a las infecciones
tanto de fractura por causa traumática como otras lesiones de tejidos blandos. Y Pseudomonas aeruginosa y Candida albicans vienen posicionándose. La mayoría de cándidas que tenemos en el hospital son colonizaciones, no se tratan. Y Pseudomonas pues viene ganando territorio porque pues, ya tenemos una UCI. Seguimos promoviendo el uso racional de antibióticos. Le agradezco muchísimo al doctor Yela y a todo su equipo de UCI porque pues ha sido efectiva la comunicación y básicamente creo que se maneja bastante bien la UCI. Es una UCI que básicamente no reporta brotes y que las infecciones de dispositivos son bastante raras, muy por debajo de la tasa que se permite a nivel nacional, es decir, que es un servicio de alta calidad, por lo menos en la prevención de infecciones y no dudamos que en la atención clínica. Entonces, esto es lo que nos refleja el porcentaje de aislamientos de microbiología. En adultos, las bacterias productoras de beta-lactamases de espectro extendido, 1038. Básicamente, esto representa el total de las E. coli, el 18% de 771 aislamientos, ¿no? Son 139 de 771. De aquí, pues, tenemos que contemplar las que son relacionadas a la atención en salud y las de la comunidad. Las de la comunidad rondan más o menos el 8%, el resto son infecciones asociadas a la atención en salud, y Klebsiella, pues sí tiene el 42%, un alto porcentaje de relación en infecciones asociadas a atención en salud. Las infecciones asociadas a la atención en salud no necesariamente son las que se presentan dentro del hospital. Aquellos pacientes, por ejemplo, usuarios de sonda de manera crónica, aquellos pacientes que están ya en incapacidad, en estado de postración, por ejemplo, que vienen que están en una unidad de hemodiálisis, que tienen cuidado crónico en casa, son pacientes que clasifican para infecciones asociadas a la atención en salud. Por este espectro que tenemos de menos del 20%, todavía las cefalosporinas son la primera elección para tratar infecciones, por ejemplo, las urinarias o en las que sospechamos que la causa sea un gram negativo, sobre todo si vienen de la comunidad. Entonces, no es bueno piptazo, por ejemplo, o que porque viene en estado de choque, viene de la comunidad, el meropenem no es la primera indicación, no es la mejor tampoco, porque ya solamente con eso ya elevamos la probabilidad de tener complicaciones intrahospitalarias por gérmenes multiresistentes. Entonces, esto nos da todavía un amplio margen. Tenemos que evaluar o seguir evaluando la sensibilidad a ampicilina sulbactam, que si bien recuerda, desde 2019 hubo una restricción del uso por el alto porcentaje de resistencia, que en aislamientos de la comunidad superaba el 40% y en aislamiento hospitalario superaba el 70%. Esto no lo hace candidato a un antibiótico para manejo empírico. Ya con la restricción que se ha tenido, ha ido mejorando el espectro de resistencia tanto de la comunidad como de intrahospitalario, y hay que seguir evaluando para ver cuándo podemos empezar a usar nuevamente ampicilina sulbactam, pero ya con unas indicaciones bastante precisas. Antes se utilizaba para todo, ampicilina para neumonías, infección urinaria, infección abdominal, infecciones de piel. Todo era básicamente abordado por ampicilina, cuando probablemente se pueda hacer un uso racional de este antibiótico en urgencias, y es importante el uso de este antibiótico para prevenir la inducción de las BLE. Es muy importante, ahora no lo podemos hacer, pero vamos a ir evaluando durante este año cuándo podemos abrir esa posibilidad. Bueno, el top 5 en urgencias, de los aislamientos de urgencias, obviamente las infecciones urinarias es la causa más frecuente de consulta en urgencias, tanto en el servicio de ginecología como en el de adultos. En el de adultos, pues son el 48% de aislamientos, en orina el 84%, el bajo porcentaje, pues el 12%, básicamente es de abdomen. 14% representa Klebsiella pneumoniae, en la orina representa el 49% de las causas, en esputo el 16% y 11% de bacteremias. En Staphylococcus aureus, 12% de todos los aislamientos, en secreciones 34% y en abscesos 14%. Enterobacter cloace,
3%, Candida albicans 3%, la mayoría colonizaciones, por no decirle que, por ejemplo, en orina y en esputo no se tratan, nunca se tratan, muy rara vez en orina puede llegarse a tratar, pero en esputo definitivamente no representa la cándida, no, digamos que el término de neumonía por cándida no existe, existe la neumonitis o las émbolos sépticos a través de sangre de la cándida albicans, pero neumonía como tal no se considera. Y pseudomonas el 3%. Entonces, si vemos aquí el uso de antiseudomónicos como ceftazidime, cefepime, piptazo, en pacientes que vienen de la comunidad, pues es bastante escaso justificarlo, ¿no? Porque Pseudomonas representa el 3% de los aislamientos que llegan a urgencias. Les estoy hablando de pacientes que vienen con infecciones adquiridas en la comunidad. Es de recordar que puede haber pacientes que tengan la predisposición, como por ejemplo los pacientes con daño crónico pulmonar, los pacientes con bronquiectasias, con algunos bulas o enfermedad fibroquística en los pulmones, que es lo más frecuente, pero para poder que las pseudomonas se establezcan en estos tejidos, debe haber una supresión de las enterobacterias, es decir, previamente haber usado cefalosporinas de tercera generación, por lo menos. Si no hay esta condición, es muy difícil que Pseudomonas por sí sola colonice y sea el germen predominante. Generalmente hay el uso de antibióticos que inhiben, por ejemplo, a Klebsiella o a E. coli. Para otros contextos, pues básicamente hay que analizar muy bien el origen de estas infecciones. En cuanto a Escherichia coli, este es el perfil de resistencia. Aquí vemos que definitivamente no se debe utilizar ciprofloxacina como manejo inicial de infecciones urinarias, ni trimetoprim. Son aspectos, recuerden que para manejo empírico se debe tener menos del 20% de resistencia. Entonces, estos dos medicamentos no sigo viendo ciprofloxacina, inclusive para abordaje de infecciones urinarias, mucho menos para neumonías. Ciprofloxacina no tiene actividad pulmonar. Las otras fluoroquinolonas como moxifloxacina o levofloxacina son las que la tienen. Entonces, cipro nunca utilizarla en neumonías, al igual que los aminoglucósidos que son inhibidos por el surfactante. Entonces, para este contexto, vemos que ceftriaxona aquí no estamos discriminando el porcentaje o de gérmenes que ven de la comunidad o que están relacionados a la atención en salud. No tenemos, de forma global, la ceftriaxona tiene una resistencia del 24.3%, que más o menos es el porcentaje de BLES de estos aislamientos, 460 en 2023. Piperacillina tazobactam 1.3%, los carbapenem 0.4%, los aminoglucósidos, hablando de amicacina 0.9%, gentamicina 15.4%. Para recordarles que gentamicina hay un mal uso. Muchas veces está bien indicado en cuanto al contexto, al espectro antibiótico, pero enviarlo por lo menos intramuscular es una muy mala práctica. Gentamicina, así la ampolla diga que se puede utilizar intramuscular, utilizar aminoglucósidos intramusculares no es adecuado, no logra una buena concentración, solamente produce molestias y una alta probabilidad que genere resistencia. Bueno, y en comparación con la resistencia que tenía ciprofloxacina y trimetoprim, pues ha aumentado esto porque pues, son antibióticos que se usan de manera indiscriminada en la parte ambulatoria, sin fórmula médica, con consulta a farmacias, ¿no? En Klebsiella pneumoniae, pues sí presenta más resistencia a las cefalosporinas, 53.3%. Básicamente tenemos buena actividad para piptazo, 12.4%. Cipro y trimetoprim, pues obviamente no se deben utilizar. Los carbapenem tienen muy baja probabilidad, aunque entre las enterobacterias que más presentan resistencia a carbapenemasas, pues sí es Klebsiella. Entonces es lo que se debe cuidar, pues obviamente el aumento de la resistencia lo vemos con respecto al año 2022. En Staphylococcus aureus, el Staphylococcus aureus digamos que es una bacteria que ya nos hemos acostumbrado. No está bien que todavía sigo viendo fórmulas de oxacilina de manera empírica,
Oxacilina, como ustedes pueden ver aquí, tiene una resistencia. Las meticilinos resistentes son casi el 40.3 o a veces del 50% también hemos reportado. Entonces, la oxacilina debe ser un medicamento que se indique guiado por el antibiograma. No está bien encontrar oxacilina en infecciones de piel sin haber tomado cultivo. Tiene una probabilidad del 50% casi de fracasar. Contrario a trimetoprim sulfa, la resistencia está entre 3.6%, creo que es el mejor antibiótico junto con clinda, pero clindamicina, recuerde que tiene esa restricción de la relación con los casos de Clostridium, por eso se restringe la clindamicina. La clindamicina yo creo que todavía vamos a restringirla aún más, solamente va a estar indicada en infecciones de tejidos blandos con sepsis severa, es la única indicación que tenemos, y en maternas que no pueden utilizar ni trimetoprim ni ciprofloxacino para atención de mastitis, por ejemplo, de infecciones de tejidos blandos. Linezolid es una buena indicación, pero el linezolid debe ser como uno de los últimos antibióticos, por ejemplo, en pacientes que no tienen bacteremia y tienen un compromiso severo de la función renal. La vancomicina es buen medicamento, sobre todo cuando hay compromiso sistémico de las infecciones por Staphylococcus aureus o hay bacteremias. Tenemos otros medicamentos como septarolina, por ejemplo, que lo indicamos únicamente cuando el paciente tiene meticilino resistente, un estafilococo meticilino resistente y tiene compromiso de la función renal y tiene bacteremia. Eso es básicamente el contexto en el que utilizamos septarolina. Puede ser también el contexto de pacientes quemados o en los pacientes donde no alcanzamos unos niveles valle de vancomicina adecuados o los que logramos han causado una nefrotoxicidad. Pues básicamente con respecto al 2022 la meticilino resistencia ha aumentado, pero también no solamente son situaciones intrahospitalarias. Toda la parte extrahospitalaria creo que también hay un abuso importante de los antibióticos. El top 5 en cirugía de adultos, básicamente son 348 aislamientos, el 29% Staphylococcus aureus, contando con que la mayor cantidad de cirugías que se realizan en el Hospital Susana López de Valencia son cirugías de ortopedia. El 30% de secreciones, 29% de abscesos y hueso en 18%. La gran mayoría, por encima del 90%, asociados a traumas, que creo que epidemiológicamente es algo importante para Popayán, pero pues no vemos que hagan o que intervengan este factor de riesgo de manera importante en la ciudad. Escherichia coli el 24%, secreciones el 16%, abscesos el 13% y huesos el 9%. Klebsiella pneumoniae también 11%, secreciones representa un tercio, 33%, absceso 16% y huesos el 10%. Vemos que los tres primeros están muy vinculados en la presentación de osteomielitis. Pseudomonas aeruginosa el 7% y 6% Enterobacter cloacae. Recordemos que este Enterobacter cloacae es un AMC. Esto puede venir por mala utilización de las cefalosporinas con espectro que seleccionan la SAMC como septacidime, por ejemplo, o piptazo, que es un inductor de la SAMC e inclusive de ampicilina sulbactam, que también tiene que ver con el aumento de la SAMC. Si bien ustedes recuerdan, para 2019 teníamos como segunda y tercera causa, aquí seguimos con la presentación, entonces para el Enterobacter tenemos un 6% únicamente del porcentaje. Bueno, para Staphylococcus aureus tenemos en general una resistencia, como les dije, para este servicio del 49%, por eso no la recomendamos de manera empírica. Dejar oxacilina, por ejemplo, es una muy mala práctica en este momento, bueno, en cualquier hospital, porque eso es una situación que es muy general. El tratamiento de lesiones es trimetoprim sulfa. Muchas veces dejamos una combinación, por ejemplo, de una cefalosporina de primera generación que cubre tanto el estafilococo sensible como algunas enterobacterias que pueden adquirirse en la comunidad, o sobre todo en infecciones que vienen contaminadas, y la vancomicina que me cubre los meticilinos resistentes cuando hay compromiso sistémico. Acuérdense que el trimetoprim es muy buen medicamento, pero cuando hay inóculos grandes, abscesos, se puede quedar corto, y obviamente cuando hay bacteremias también se queda corto en el espectro o en el rápido control.
En Escherichia coli, pues tenemos un porcentaje un poquito más alto en resistencia, generalmente porque son infecciones cuando están asociadas a osteomielitis por una gran contaminación o porque vienen como infección de sitio operatorio. Entonces tienen un mayor espectro de resistencia del 30.5 para BLE, por ejemplo, y es mayor a lo reportado en el 2023. Klebsiella pneumoniae pues tiene un mayor espectro de resistencia. Las que se han aislado son porque la mayoría son infecciones asociadas a la atención en salud, sobre todo estos pacientes con patología abdominal, patología que son de difícil control, son estos pacientes que generalmente vienen con una perforación y se demoran meses en controlar eso. O sea, básicamente toma la conducta de dejar que se forme una fístula. Básicamente los cultivos que se toman, pues bajo el contexto de una respuesta inflamatoria con una peritonitis, pero es muy difícil controlar un estado séptico cuando no se corrige efectivamente el foco infeccioso. Es decir, cuando hay una perforación intestinal, si no se corrige estar tratando materia fecal, pues nadie la va a esterilizar primero que todo, y lo único que vamos a hacer es inducir la respuesta. Entonces, en lo posible, sí es muy importante controlar el foco infeccioso. Probablemente sí sea como una parte de la conducta, pues, que se oriente una fístula por sí sola, pero bajo una peritonitis, digamos que desde el punto de vista del manejo antimicrobiano es muy complejo, está creando gérmenes muy resistentes, con riesgo de brote, además de la estancia prolongada que genera en un paciente. La tasa de resistencia pues sí ha aumentado, cefazolina ha disminuido porque pues, para estos pacientes se indica cefalosporinas de mayor espectro, pero en cuanto hablé sí se reportan más que el año pasado. Esto también denota un aumento en las infecciones asociadas a la atención en salud por Klebsiella en el Hospital Susana López. En cuanto a hospitalización adultos, hay 38 aislamientos. Generalmente, pues la mayoría de cultivos se toman o en urgencias en cirugía, por eso ya básicamente en el área de hospitalización vienen ya a recibir el tratamiento dirigido. Muy pocas veces se presentan casos de nuevas infecciones en hospitalización, por eso la tasa de aislamientos es mucho menor, 38. La mayoría pues son infecciones urinarias, 26%, para E. coli, estafilococo aureus en secreciones o heridas del 16%, algunas de ellas vinculadas a infecciones de sitio operatorio. Klebsiella pneumoniae, 11%, abscesos que pasan a hospitalización y posteriormente se drenan. Citrobacter freundii, 8% en tejidos y en orina, y Acinetobacter baumannii el 5%. Con Acinetobacter baumannii es algo especial. En el Cauca hemos recibido muchos pacientes de la comunidad, pero es un microorganismo que hay que hacerle un seguimiento bastante estricto, porque es un microorganismo complejo en cuanto a la diseminación. Se disemina muy rápido en un hospital. La cuestión es que es una bacteria que acepta genes de resistencia de muchos microorganismos, inclusive de estafilococos, que no tienen nada que ver. El estafilococo es un gran positivo, el Acinetobacter es un gran negativo. Muchas veces, entre otras bacterias, hay restricción genética porque no son compatibles, pero el Acinetobacter baumannii es capaz de, por ejemplo, de tener un gen de resistencia de un enterococo y pasársela a un estafilococo, y tener un estafilococo resistente a vancomicina en un hospital es algo muy grave. Por eso en los servicios cerrados, principalmente en las UCIs o en las unidades de cuidado intermedio, cuando aislemos un Acinetobacter, es mejor mantenerlo en un aislamiento de contacto, porque son pacientes en un estado de vulnerabilidad y de uso de antibióticos de amplio espectro. No así en la parte hospitalaria, porque tenemos una limitación para espacios de aislamiento de contacto. Escherichia coli tiene 10 aislamientos, pues la resistencia de BLE, para BLE es bastante baja, del 10%, y para otros medicamentos también. Generalmente son infecciones no complicadas, infecciones urinarias, ¿no? Ginecología me parece que es un servicio que es bastante benévolo, digámoslo así, o con muy bajo contexto o espectro de resistencia. Es un servicio que, si bien las pacientes embarazadas, incluyendo a las pacientes que tienen infecciones urinarias recurrentes durante el embarazo, tienen una baja probabilidad
de tener un germen resistente. El 75% son E. coli, 96% en orina y más del 90% son sensibles a cefalosporinas de primera generación. Entonces es un contexto bastante llamativo, bastante bueno. Creo que el manejo que se hace de las pacientes embarazadas o las pacientes ginecológicas es bastante bueno en cuanto a uso racional de antibióticos. Habría todavía que ajustar algunas profilaxis que se utilizan, pero en general el manejo de antibióticos es bastante bueno por el servicio de ginecología. Saprophyticus, Staphylococcus saprophyticus el 5%, Staphylococcus aureus el 3%, causando mastitis principalmente. Acordemos que Staphylococcus aureus no se considera un uropatógeno, no causa infecciones urinarias. Cuando se encuentra en la orina generalmente es una contaminación. Y enterococo el 2%, que el 100% de los enterococos son sensibles a ampicilina. Para Escherichia coli, aquí vemos una baja tasa de BLE, 8.7%, buena respuesta a aminoglucósidos y a cefasolina, a 10.9%, por eso el tratamiento de elección en pacientes con infecciones urinarias. Obviamente, pues se pasan a cefalosporinas de tercera cuando hay datos de pielonefritis, por la potencia del antibiótico. En cuanto a la UCI, tenemos 232 aislamientos, la gran mayoría son Klebsiella pneumoniae, esto hablando de infecciones un poco más complicadas. El asunto es que muchos de los aislamientos son en pocos pacientes. Les hablé de estos pacientes con patologías abdominales que se quedan allí de manera crónica, esperando que haya un control del foco infeccioso abdominal. Muchas veces no lo logran y por eso pues tenemos múltiples aislamientos reiterativos en el mismo paciente con espectros diferentes. La primera Klebsiella que se aisló probablemente en el primer acto quirúrgico fue sensible, se trató con septria, no se cerró, no fue posible cerrar la perforación, siguió siendo fístula, materia fecal libre en el abdomen, en la cavidad peritoneal. Entonces el próximo aislamiento ya es una BLE, no se controló foco, siguió séptico, nuevo lavado, el próximo es una AMC, o tal vez el próximo es una KPC y así se va escalando. Entonces vemos básicamente un espectro, una seguidilla de cultivos que básicamente ya son de adquisición, muy probablemente no por contaminación del acto quirúrgico, sino por selección, por falta de control del foco infeccioso y del uso de antibióticos de amplio espectro. En Klebsiella pues tenemos sí una alta probabilidad de gérmenes BLE, sobre todo en pacientes críticos, 78% de las BLE en el hospital Susana, mayor que lo que se presentó para el 2022. Tenemos pues más o menos promediando un 20% de aislamientos con KPC. Entonces, bueno, con productores de carbapenemasa, porque también ha habido metalos. Entonces, pues esto es de cuidar porque básicamente está subiendo el porcentaje. Y como le digo, la parte quirúrgica es la que más aporta este tipo de pacientes. E. coli, tenemos un 60% más o menos de BLE, con un 8.6%, más o menos un 7% de productores de carbapenemasas. Entonces, sí tenemos que tener un poco más de control en lo posible. Yo sé que muchas veces no depende más de la complejidad del paciente que la misma protocolos quirúrgicos, pero sí, en lo posible, sí hay que hacer un poco más por el control de estos focos infecciosos, porque sí es bastante difícil tener un paciente con antibiótico sin control del foco y estarle creando o induciendo resistencias con riesgo de brotes y empeorando el pronóstico del paciente. En cuanto a Candida albicans, la mayoría de cándidas que nosotros tenemos son aislamientos por colonización. Hemos tenido muy baja tasa de fungemias, por ejemplo, y en estos pacientes que les comento también tenemos un alto riesgo de infecciones intraabdominales por cándida, por abdómenes abiertos, por perforaciones, por uso de antibióticos de amplio espectro. Entonces, a Candida albicans aquí es donde gana protagonismo. Bueno, esto básicamente es el perfil que tenía por proyectarles. Creo que está bien para la calidad
del hospital. Vemos que las BLE no superamos todavía el espectro del 20% de aquellas infecciones que nos consultan. Todavía sí hay que trabajar bastante en cuanto al uso de antibióticos de amplio espectro. Creo que se ha hecho una buena tarea, hay una buena interacción entre el PROA y las especialidades. Sí hace falta ajustar algunos manejos que llegan a urgencias principalmente y interpretar muy bien de dónde viene el paciente. Como vimos, cuando viene de la comunidad es muy poco probable que venga con un gen de resistencia. Probablemente si somos lectores de guías americanas, en las guías americanas sí se contempla el uso de los carbapenems de entrada, pero su microbiología es muy diferente. Allá las BLE superan el 40% en la comunidad. Por eso, allá deben utilizarse opiptazo o carbapenems, muy diferente de lo que encontramos en nuestro entorno. Y clindamicina sí hay que restringirlo. Nuestro hospital hasta ahora ha tenido pequeños brotes muy limitados de Clostridium. Es una causa frecuente de prolongar la estancia hospitalaria y de otras complicaciones en estos pacientes. Bueno, pues muchas gracias por la atención. Y obviamente estoy pendiente de preguntas o aclaraciones, comentarios. Bueno, queríamos saber si tienen algunas preguntas acerca del perfil microbiológico para el doctor Lozano o continuamos con la adherencia a las guías empíricas en adultos. Doctor Víctor. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, doc, sí lo escuchamos. Profe Víctor, una pregunta. Pacientes que están siendo manejados con trimetoprim sulfa, son egresados del hospital, están con trimetoprim oral y nos llegan con infecciones por gérmenes que ya no soportan pues el trimetoprim. La clindamicina la tenemos un poco relegada por el riesgo de Clostridium, iniciales vancomicina con impacto renal. ¿Qué otra alternativa podemos usar acá en nuestro hospital, profe? Gracias. Hola, Doc. Pues mira, dependiendo, obviamente todo lo facilita si hay un cultivo. Si no hay cultivo, en muy pocos pacientes uno podría utilizar ciprofloxacino. Si uno ya tiene un cultivo previo, por ejemplo, la cefalosporina de primera es bastante útil. O definitivamente utilizar, la clindamicina no está mal por fuera del hospital. Ya estando en el hospital, sí es recomendable pasar a otros antibióticos como, por ejemplo, vancomicina. Es muy poco probable, si estamos hablando de una infección por estafilococo, que haya resistencia. Probablemente sea porque o no se drenó el foco o alguna otra situación que tenga que ver con la actividad del trimetoprim. Si es para tratamiento de gram negativos, las opciones pues son bastantes, empezando por las cefalosporinas, que como ya vimos en la comunidad, tienen un buen espectro de actividad. Muy buenos días. Doctor Romo, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, doctor. Gracias. Desde la unidad de cirugía endoscópica Andes del Sur. Mi pregunta va relacionada con qué tipo de antibiótico en este momento están sugiriendo ustedes para la profilaxis en un paciente que va a ser llevado a una gastrostomía endoscópica. Antes utilizábamos el ampicilobactam, pero ya lo que acabamos de hablar, pues el ampicilobactam está relegado en este momento. Teniendo en cuenta que es una cirugía limpia, contaminada, entonces, ¿qué tipo de antibióticos nos recomienda? Hola, Doc. Generalmente en este tipo de cirugías, por ejemplo, una gastrostomía, sí debe emplearse una cefalosporina, ya sea de primera y de segunda, y una dosis de metronidazol, doctor. La otra opción es una dosis de gentamicina. La genta, como vimos, tiene un bajo perfil de resistencia en pacientes que vienen de la comunidad y obviamente una buena preparación de la piel para evitar que gérmenes como el estafilococo que estén colonizando piel pues causen una infección de sitio operatorio. Pero si es por vía endoscópica, una cefalosporina de segunda o de primera con metronidazol. En algunos casos inclusive puede evaluarse la dosis única de ceftriaxona. Ok, muchas gracias, muy amable. Agradecemos mucho al doctor Lozano por darnos esa socialización y continuamos con el doctor David, que nos va a socializar la adherencia a las guías empíricas en adultos.
Bueno, buenos días. Ya les voy a compartir lo que hemos evaluado en el cuarto trimestre del año 2023. Denme un momento, por favor. ¿Me confirman si lo pueden ver la presentación? Sí, señor. Listo. Bueno, vamos a comenzar con la evaluación de la adherencia a las guías empíricas del bloque adultos y también a la guía de profilaxis, también en el Hospital Susana López de Valencia, correspondientes a este cuarto trimestre del 2023. Sin embargo, pues vamos a hacer como una comparación o un recorrido pues durante lo que ha pasado durante todo el año 2023. Como ya lo dijo el doctor Víctor Lozano, el grupo PROA se conforma por el doctor Lozano, la líder, que es la jefe Angie, la química Ana María y mi persona David Martínez. Bueno, el proceso de evaluación es que nos proporcionan desde sistemas una base de datos correspondientes mensualmente. En esta ocasión pues vamos a representar lo que es los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2023. Posteriormente se hace el filtro por bloque de adultos y se ha filtrado un total para esos 3 meses, un total de 19.347 datos y para cada patología que vamos a evaluar se consideró tomar una muestra representativa que nos muestre un intervalo de confianza del 95%. Recordemos las patologías que se van a evaluar o se evaluaron. Estas son las que están en las guías empíricas. Están las infecciones osteoarticulares, principalmente únicamente la artritis séptica, la osteomelitis, las cardiovasculares. En nuestro hospital, más que endocarditis, vemos principalmente tromboflebitis séptica. En el sistema nervioso, las infecciones bacterianas del sistema nervioso central, realmente acá nuestro hospital, como carece de las especialidades, en esta ocasión pues se ha hecho caso omiso porque realmente no hay presentaciones de estas patologías. En las infecciones respiratorias evaluamos lo que es la neumonía adquirida en la comunidad, la asociada a los cuidados de la salud y el absceso pulmonar o empiema pleural. En las causas otorrinolaringológicas evaluamos otitis media, mastoiditis, celulitis orbitaria, abscesos dentales, faringoamigdalitis, sinusitis, tanto en la comunidad como en nosocomial. Para las infecciones ginecostétricas evaluamos lo que es la mastitis, vaginosis, la EPI, el absceso tubo-ovárico, la pelviperitonitis, la coriamnionitis y el aborto séptico. En las infecciones intraabdominales, principalmente las que evaluamos son las que están aquí, pero miramos que la gran mayoría o el gran peso de la muestra se va para la colicistitis y los abscesos hepáticos. En las infecciones de tejido piel, la gran muestra se va para celulitis y erisipela. Sin embargo, pues también para los abscesos, y hay otras patologías que se evalúan como la fisuritis necrotizante, la piomiositis y la mordedura por perros, que también representa un gran porcentaje del tamaño de muestra. Y por último, las infecciones del tracto urinario, principalmente representada por las cistitis y las pielonefritis, y adicionalmente también las patologías correspondientes a prostatitis y entre otras. Bueno, comencemos con las infecciones osteoarticulares. Esta es la línea que ha transcurrido durante el tiempo, durante todo el año 2023. Miramos que sí es una línea ascendente en cuanto a la adherencia. Haciendo una comparación con el último trimestre que se evaluó en el 2022, miramos que hubo una adherencia del 62%, y ahora comparándolo con este trimestre del año 2023 hubo una notable mejoría, pasando a un 93%. Miramos que durante el transcurso del año se ha venido como una línea ascendente. Las principales como recomendaciones o fallas que hemos visto en esta falta de adherencia es que en la osteomelitis aún se sigue indicando lo que es la clinamicina. Recordemos lo que nos dijo el doctor Víctor Lozano. En nuestro hospital está restringido por el aumento de la... ¿Alguien tiene que me ayuden con el micrófono?
Doctora Regina. Entonces, retomemos con la osteomelitis. El principal error, como le decían, era clindamicina. Se sigue prescribiendo clindamicina. Acá está restringido por el riesgo de aumento de las infecciones por Clostridium. En la artritis séptica, pues me causó curiosidad porque también están indicando piperacilina tazobactam. No es de mucha proporción, sin embargo recordemos que en las guías empíricas piperacilina tazobactam no está indicado para artritis séptica. En las infecciones cardiovasculares, como ya mencioné previamente, principalmente se evalúa tromboflebitis, endocarditis, son muy pocos casos en nuestra institución. Miramos una comparación del último trimestre del año 2022 de una adherencia del 64%, pasando al cuarto trimestre del año anterior del 94%. Principalmente, como les digo, es tromboflebitis. En las endocarditis ha habido muy pocos casos, pero sí miramos que hay algunas indicaciones como erróneas o bueno, que no se adhieren a la guía empírica de nosotros. Es que en tromboflebitis se indica piperacilina tazobactam, rápidamente sí se ha cambiado esa conducta. Incluso pues como esas tromboflebitis por lo general sí se interviene con todo el grupo del programa PROA, entonces se ha cambiado esa conducta. La cefazolina, aquí cuando las flebitis vienen de la comunidad, no se han adquirido acá nosocomial, se está indicando cefazolina. Sin embargo, la dosis de la cefazolina se está dando 1 gramo cada 8 horas. Por lo general, nosotros recomendamos, en la guía empírica se recomienda una dosis de cefazolina de 2 gramos cada 6 horas. Las infecciones respiratorias bacterianas, recordemos que es la neumonía, el empiema principalmente. Miramos que hay una línea basal durante todo el transcurso del año 2023. Sin embargo, si comparamos el último trimestre del año 2022 con un 85% y de este último trimestre del año 2023 a un 94% de adherencia a las guías empíricas, sí hemos mirado una notable mejoría. Sin embargo, pues como miramos, sí es una línea basal que siempre han estado adheridos, principalmente la especialidad de medicina interna. Sin embargo, como ya nos recordó el doctor Víctor Lozano, ampicilina sulbactam aún todavía no se ha dado como una vía libre para que se utilice de forma empírica en la neumonía adquirida en la comunidad. Entonces, por lo que aún todavía esta práctica pues no es recomendable. Y se ha visto también un dato que en las neumonías broncoaspirativas principalmente, en la guía empírica lo que recomienda es piperacilina tazobactam. Sin embargo, sí se ha visto que también añaden metronidazol, que esta indicación no está recomendada en la guía. En cuanto a las infecciones que implican el sistema otorrino, sí ha habido como digamos que esta y otras patologías que ya voy a mencionar adelante son las que menos se adhieren. Principalmente estas patologías son faringoamigdalitis, sinusitis. Estas patologías se ven inicialmente o principalmente la gran mayoría en urgencias y no se ven por las especialidades. Principalmente se ve por medicina general, y medicina general por lo general dan de alta con las indicaciones erróneas que no están siguiendo en la guía empírica. Miramos que a pesar de que hubo... Bueno, aquí retomando, realmente el aumento sí se ha visto en la adherencia. Sin embargo, el porcentaje de adherencia aún es muy inferior a lo que tenemos de meta, que al menos sea al más del 90%. Los principales errores que se ha visto es una faringoamigdalitis. En la patología de faringoamigdalitis están dando egreso con acitromicina, ciprofloxacina. Esto no está recomendado en la guía. Sinusitis con claritromicina y abscesos dentales con metronidazol. Recordemos que en la guía empírica, principalmente para estas patologías del sistema otorrino, lo que se recomienda es amoxicilina con clavulanato.
En las infecciones de ginecobstetricia sí ha habido una notable mejoría, incluso llegamos a un 95% en el último trimestre del anterior año, comparado con el último trimestre del 2022, pasando de un 63% a un 95%. Miramos cómo está esa línea ascendente. Sin embargo, si hay de anotar o de recordar algunos, digamos, indicaciones que no se recomiendan en la guía empírica, como por ejemplo en la patología de vaginitis, claritromicina no está, en la coriamnionitis, claritromicina tampoco. Principalmente cariopnonitis, generalmente acá en nuestra institución se recomienda lo que es el triconjugado con ceftriaxona, metronidazol y doxiciclina. ¿Listo? En la mastitis, como ya miramos, la oxacilina está como con alta resistencia, sin embargo, pues sí se está formulando la oxacilina aún empíricamente y esto no está recomendado en la guía. A nivel de las infecciones intraabdominales, como les recordé, el gran peso de la base de datos se lo lleva lo que es la colicistitis, la colangitis, las pancreatitis, etc. Sí se ha visto que hay un aumento en la adherencia comparado con en los años anteriores, listo, pasando del último trimestre del 2022 de un 68% a este último trimestre un 91%. Miramos una línea ascendente, sin embargo, comenzamos a ver que después del primer trimestre hubo una pequeña línea descendente, pero nos mantenemos por encima de la meta de un 91%, de 90% en la adherencia. Las principales falencias que se han visto aquí es que en gastroenteritis severa y abscesos hepáticos está indicando piperacilina tazobactam, la cual no está recomendada en la guía empírica. En diverticulitis se está considerando lo que es ciprofloxacina y esta que realmente no nos habíamos tenido en cuenta en los anteriores trimestres es la indicación de norfloxacina. Sin embargo, estas indicaciones se van para egreso. Entonces, por lo cual el grupo PROA pues no hace la intervención previo a ese egreso. En la pancreatitis se ha presentado ciertas situaciones. Recordemos que en la guía empírica se recomienda no utilizar antibiótico terapia de entrada, solamente está indicado si hay presencia de bacteremia o cultivos positivos en absceso y que se debe guiar por el antibiograma. En las infecciones de piel y tejidos blandos, recordemos que la principal patología es celulitis. Sí miramos que hay una línea ascendente comparado del año 2022 a este año 2023, ya llegando por la meta de por encima del 90% en la adherencia. Las principales falencias es que en celulitis se está indicando ertapenem y clindamicina. Clindamicina, recordemos, por el riesgo de Clostridium, pues no está recomendado. En los abscesos cutáneos se está indicando piperacilina tazobactam, como nos ha recordado el doctor Víctor Lozano. Piperacilina tazobactam no tiene una buena penetrancia en los abscesos, por lo cual no está recomendado. En las infecciones de sitio operatorio, la clindamicina se sigue indicando, no está recomendado, y en la mordedura de perros se está indicando lo que es trimetoprim sulfametoxazol. Recordemos que en la mordedura de perros sí está recomendado lo que es ampicilina sulbactam, principalmente pues por los patógenos que están en cavidad bucal principalmente de perros. Y por último, en las infecciones del tracto urinario, recordemos que aquí la principal dato son las infecciones de vías urinarias, tanto cistitis como pielonefritis. Sí ha habido un leve aumento comparado con el año 2022, pasando de un 85 a un 88%. Sin embargo, cogiendo como un subgrupo de solamente evaluando cistitis y pielonefritis, sí tendríamos una adherencia muy buena, incluso mayor del 95%. Sin embargo, aquí le muestro un 88% porque las demás patologías como es epidemitis, prostatitis, orquiepidemitis, realmente no están bien adheridas a lo que es la guía empírica, lo cual nos baja el total de la adherencia a las infecciones del tracto urinario. Las principales falencias, como ya miramos en pielonefritis, pues no están indicadas la ciprofloxacina, y en cistitis, cuando sea egreso, están dando norfloxacina, que no debería ser lo indicado. En orquiepidemitis se está indicando acitromicina, eritromicina, amicacina, que tampoco está contemplada en la guía,
por lo cual estas patologías que son principalmente la especialidad de urología nos baja el porcentaje acá las infecciones del tracto urinario. Esta es la herencia global. Como miramos, sí hay una línea ascendente comparando con el 2022 al 2023, pasando de un 64% a un 88%. Sin embargo, como puntos a mejorar en la herencia son las infecciones bacterianas otorrinos, principalmente por medicina general y cuando se da el egreso, porque esas no son intervenciones que se hacen del programa, y del tracto urinario, exceptando las cistitis y las pilonefritis. Deberíamos intervenir más en lo que es prostatitis y orquiepidemitis. Sin embargo, esta falta de herencia se ve lo que es en las consultas ambulatorias, que tampoco está intervenido el programa PROA. Y es de reconocer que ginecología sí tiene muy alta herencia todo lo que es el manejo antibiótico, como ya lo reconoció el doctor Víctor Lozano, es la especialidad que en este trimestre ha tenido la mejor herencia. Ya pasando a la herencia de la guía de profilaxis prequirúrgica del último trimestre, prácticamente el proceso de evaluación se hace igualmente, nos dan una base de datos del último trimestre. Aquí lo diferente es que no se va a filtrar por patología, sino que se va a filtrar por procedimientos dependiendo de la especialidad, por ortopedia, urología, cirugía plástica, etcétera. Y de esas muestras se extrae o se filtra una muestra que me dé un intervalo de confianza del 95%. Lo que se valora en esta herencia son la indicación correcta, principalmente o clasificando la herida, que sea herida limpia contaminada o sucia, el antibiótico correcto, la dosis, la vía correcta y el tiempo correcto. Vamos a mirar que en el tiempo correcto va a haber una falencia casi de las especialidades en general. En los procedimientos ortopédicos, el programa empezó a evaluar la adherencia a la profilaxis desde el mes de abril, por eso les muestro desde este mes. Pues aquí como podemos mirar, sí había un aumento en la adherencia a la profilaxis, ¿listo? Pasando de un 83% de abril a general del cuarto trimestre a un 91%. Sin embargo, miramos que el que le estoy señalando aquí, que es la prolongación de la profilaxis, es el principal problema en la profilaxis en todas las intervenciones quirúrgicas. Recordemos que la profilaxis es una dosis única. Ya después de que se actualizó la guía de profilaxis quirúrgica aquí en el hospital, principalmente se recomienda cefalosporinas como la cefazolina, entonces por lo cual se hace un poquito más fácil en cuanto a elegir el antibiótico. Sin embargo, recordemos que esa profilaxis es una dosis única. Lo que se ha estado viendo es que esa profilaxis la están dejando por 24, 48, 72 horas. En los procedimientos urológicos es en la parte donde menos adherencia a la guía de profilaxis también se tiene en cuanto a la profilaxis quirúrgica, pasando de abril de un 55% a un 74%. Sin embargo, aquí, aparte de que se prolonga la profilaxis, también se está utilizando antibiótico que no está recomendado en la guía de profilaxis, la nueva, la actualizada el año anterior, que es la amicacina. Este es el principal, falencias que hemos encontrado al evaluarlo. En cirugía plástica realmente sí hay una muy buena adherencia, pero es el mismo problema de todas las especialidades, la prolongación de la profilaxis antibiótica, y también se ha visto que en ciertas ocasiones están indicando ampicilina sulbactam, la cual no es recomendada para profilaxis. En cirugía general, miramos que hay una buena adherencia de un 86%, si había un aumento. El principal problema, como ya les repito, es casi de todas las especialidades, es la prolongación de la profilaxis. En otorrino, sí miramos que hay una buena adherencia de 89%, el principal problema es la prolongación. En cirugía de tórax, aquí sí miramos que hubo un leve descenso en cuanto a la adherencia. Sin embargo, nos mantenemos por encima de la meta del 90% en este último trimestre.
Pero aquí la principal falencia no se ha visto que es la prolongación de la profilaxis, sino que el tiempo de profilaxis se está pasando de lo recomendado, que es aproximadamente entre 30 y 60 minutos. Entonces, por lo general, están colocando la profilaxis a la hora y media, a las 2 horas. Eso es lo que se ha visto principalmente en cirugía de tórax. En ginecología hay muy buena adherencia del 90%, y las principales falencias es el tiempo de profilaxis mayor y la prolongación de antibióticos. Cirugía maxilofacial, hemos aumentado un poco a un 77%, nos queda mucho por trabajar, y la principal falencia también es la prolongación de antibiótico. Principalmente esta indicación se da es para manejo ambulatorio. Se continúa la profilaxis sin tener una herida sucia o que se haya descrito en la intervención quirúrgica. Esta es la adherencia global a la profilaxis, a la guía de profilaxis quirúrgica. Si miramos que hay un aumento pues durante todo el transcurso del año, en este último trimestre un 86%. Sin embargo, pues hay aspectos a mejorar, como es la principal de la prolongación de antibióticos. Recordemos que la profilaxis es una dosis única, no se da más de esa dosis única, sino ya después, como nos dice el doctor Lozano, ya se convertiría en tratamiento. Y un reconocimiento a ginecología, ya que es una de las especialidades que más se adhieren tanto a la profilaxis, tanto quirúrgica, como a la adherencia de las guías empíricas. Esto sería todo, pues, por los porcentajes de adherencia. Muchas gracias, quedamos atentos a las preguntas. Bueno, queremos saber si tienen preguntas acerca de las adherencias. Bueno, con eso damos finalización. Realmente queremos agradecerles desde el programa a todos porque hemos tenido una acogida muy buena y también han sido muy receptivos ante las recomendaciones. Esperamos seguir creciendo en todos los sentidos y trabajando en las partes que todavía no tenemos una muy buena adherencia. Gracias a todos y muchas gracias por su asistencia.